Romanos, capítulo 11, y hemos estado hablando acerca, bueno, Pablo ha estado hablando acerca de este paréntesis importante, en donde él derrama y comparte lo que hay en su corazón respecto a Israel. Bueno, para él fue importante incluir entre medio de toda esta enseñanza del libro de Romanos qué va a pasar con Israel y qué pasa con Israel. Bueno, y él habla acerca de la elección en el capítulo 9, ¿verdad? Dios elige, porque para mostrar su poder, para mostrar su ira, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo todo eso? Para mostrar su poder, para mostrar su ira y para mostrar su misericordia, Dios tiene un plan y Dios elige. La elección, hermanos, generalmente ha sido, no sé, por alguna razón, ha sido controversial dentro de las iglesias. No sé si lo has vivido así como realmente Dios elige o no elige, y cómo hay que... Pero en realidad, la escritura es clara. Es clara al respecto de esto. Ahora, hoy día vamos a estar viendo algo que es muy llamativo respecto al tema de la elección. En el capítulo 10, de todos modos, la elección per se del Señor no es todo, porque a la elección hay que responder con fe en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, hermanos? Y hago la pregunta, hermanos y hermanas, ¿por qué es necesario responder con fe a la elección de Dios cuando escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, cuando conocemos acerca de la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Por qué hay que responder con fe ante eso? ¿Por qué no fue suficiente la elección de Dios? Vale decir, si Dios te eligió, podría haberte elegido y listo. ¿Por qué Jesucristo entre medio? ¿Por qué Dios envía a Jesucristo? ¿Por qué hay que poner la fe en Jesucristo? Pregunto, hermanos. ¿Se acuerdan un poquito de eso que estuvimos hablando de eso? ¿Por qué es necesario? Y estos son los fundamentos de lo que creemos. ¿Por qué Dios no vino simplemente a nuestra vida y nos dijo, ¿saben qué? Yo te voy a elegir, ya, te elegí porque, ya, te elegí, y listo. Podría haberlo hecho, ¿no? Sí, pero esa elección requiere una confianza, una respuesta nuestra en Jesucristo. ¿Por qué? Hago la pregunta. ¿Por qué es necesario el sacrificio de Jesucristo? ¿Por qué es necesaria la muerte y resurrección de Jesucristo? Caco. Porque, pastor, acá, bueno, con lo que usted nos ha dicho, bueno, que dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre, Sí. no hubiese muerto por nosotros, porque en realidad los que teníamos que haber muerto, haber pagado ese delito, éramos nosotros. Pero como Dios en su amor, como usted bien lo decía, Él es fiel a su palabra, Él se puso como sacrificio Dios, como pago por nuestros pecados, Él. Y al haber muerto Él, nosotros nacimos de vida para poder optar a la salvación, porque por nuestros medios no hubiésemos podido. Ya, gracias, Caco. Algo más para complementar, hermano, ¿por qué es necesario el sacrificio de Jesucristo? Porque en Cristo estaba la justicia de Dios. Claro, exacto. Si Dios nos hubiese elegido, como yo les decía adelante, si Él no hubiese elegido, hubiese pasado por alto algo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hubiese pasado por alto? Su justicia. Su justicia, y hubiese hecho, entre comillas, vista gorda con nuestro pecado. ¿O no? Claro, porque Dios no hubiese elegido, ¿y qué hubiese pasado con nuestro pecado? Hubiese hecho vista gorda a Dios nomás, pues entonces no importa. No, pero Dios es santo, 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 y Dios es justo. Por lo tanto, para mostrar su justicia, era necesario el sacrificio perfecto de Jesucristo, para que así la obra quedase perfecta. Eso es súper importante, hermano, porque a veces nosotros, como somos tan antropocéntricos, vale decir, centramos todo en nosotros. Si bien es cierto, Jesucristo viene a morir por nosotros, en lugar nuestro, a tomar nuestro lugar,
pero principalmente viene a cumplir la justicia de Dios. Bueno, siempre porque Dios tiene su plan para ser glorificado. Y por decantación nosotros también podemos y nos aferramos y recibimos de sus bondades. Entonces, el capítulo 9 y el capítulo 10 nos habla un poquito de eso. Y en el capítulo 11, sin embargo, y vuelve al tema de Israel, y que es lo que vamos a estar tratando el día de hoy, porque el problema, y Pablo presentaba esto, Israel había desechado, o sea, desechó al Mesías, ¿cierto? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, los israelitas. Entonces, desecharon al Mesías. Como desecharon al Mesías, por supuesto, y Dios, que había hecho todo el pacto con ellos, le había dado todas las cosas, Dios llama a otro pueblo, que no era pueblo. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que somos los gentiles, los que no somos judíos. Y llama a otro pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿desechó Dios a Israel? ¿Desechó Dios a Israel por su rebeldía? No. No. Por eso el capítulo 11, versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y Pablo dice, en realidad no es que lo haya desechado. Ahora, de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo un solo pueblo. Y Pablo dice, él mismo dice, mírenme a mí, yo mismo soy judío y he alcanzado la salvación. Pablo se pone, por ejemplo, dice ahí, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y no, Dios no ha desechado a su pueblo, sino que incluso de entre los judíos también hay escogidos. También hay escogidos. Y Pablo se pone como ejemplo, dice, yo mismo soy uno de estos. Porque no son pocos. Hay muchos que han creído y que van a creer dentro del pueblo judío. Entonces Dios no ha desechado a los judíos del todo. Bueno, y ahí cita, por supuesto, a Elías, como estuvimos viendo, lo que él había vivido, Elías, que pensaba que estaba solo, ¿se acuerdan? En realidad, pero nunca estuvo solo. No, había más. Y esto es, por favor, versículo 5, que fue donde quedamos la vez anterior. Y dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente, un pequeño grupo ha quedado, y ese pequeño grupo es escogido por gracia. Ya no con la confianza puesta en el ritual, como los judíos lo hacían, sino que absolutamente por gracia, por un favor que no merecen. Y Dios les ha escogido. Bueno, seguimos el día de hoy y la idea mía, hermano, es ir desde el 6 hasta el 10 el día de hoy. Así que les invito a que podamos ir allá. Entonces, hermano, esto es maravilloso porque, y veíamos la semana anterior, porque nunca se trata de nosotros, hermanos. Siempre ha sido la gracia del Señor. Siempre ha sido la gracia del Señor. Bueno, y el Señor siempre... El Señor nos salva por gracia y hoy día tenemos la posibilidad de adorar a Dios. ¿Te cuesta adorar a Dios o no? ¿Te cuesta ser consistente en tu adoración a Dios, en tu obediencia y en tu servicio? ¿Te cuesta ser consistente en eso, no? A mí me cuesta mucho, hermano. Me cuesta mucho. Pero ¿sabes qué? La gracia que nos salvó es la misma gracia que hoy día nos va a sostener. Porque fuimos salvos por gracia. Y la salvación no es el momento final de cuando uno muere. Recién ahí somos salvos. Es todo este periodo desde que fuimos justificados, en que estamos siendo santificados y que vamos a ser glorificados. Todo eso es la salvación.
Y en este tiempo, el Señor sigue sosteniéndonos por su gracia. Versículo 6, mire qué lindo. Y si por gracia, o sea, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El remanente, hermano, y aquí vuelve a hablar de Israel, por favor. El remanente había sido escogido por gracia, por un favor no merecido. Dios hizo un favor no merecido con este remanente de Israel. Bueno, y el principio de gracia, hermano, es antitético, o sea, es contrario a las obras. La gracia y las obras van por caminos separados. Bueno, si Dios ha elegido a los individuos que Él hizo su remanente por gracia, esa elección no pudo haber sido basada en las obras de las personas. Cuando hablamos de las obras, se refiere a cualquier cosa que los seres humanos puedan hacer. Cualquier cosa. Esas son las obras. Cualquier cosa que los seres humanos pueden hacer. Ahora, ¿por qué las cosas que los seres humanos hacen o puedan hacer no pueden hacerlos merecedores de glorificar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo que los seres humanos puedan hacer acaban siendo insuficientes para poder tener el derecho de glorificar a Dios? Porque no cumple los estándares de Dios. Porque no cumplen los estándares de Dios. Si Dios es santo, 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 bueno, para ser adorado, esa adoración tiene que ser santa también. Si Dios es justo, esa adoración tiene que ser justa. Por lo tanto, nada de lo que los hombres, tú y yo o cualquiera pueda hacer es suficiente para alcanzar ese estándar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Obra a través de su gracia, a través de este favor no merecido, a través de este favor no merecido para las personas. Pastor, ¿lo puedo interrumpir? Por supuesto, pues, dígame. ¿Puede volver a repetir exactamente qué significa antitético? Contrario. Ya. Las obras y la gracia en este sentido son contrarias. Ok. Bueno, pregunte lo que sea, hermano, por favor. Gracias, Miriam, porque tu consulta, tu duda, hermano, puedes responder la duda de otro también, así que son bienvenidos. Bueno, entonces, el pecado del ser humano y que los seres humanos somos simples criaturas, nos hace imposible poder clamar a Dios, poder ser aceptados por Dios. Por eso dice Romanos 3:23, Pablo decía, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos. Y esa palabra destituido es muy linda porque significa no alcanzan. No alcanzan. No alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan glorificar a Dios. Hagan lo que hagan. No alcanzamos. La gracia de Dios es la que viene a la vida de la persona. Y la gracia de Dios, por supuesto, que demanda que Dios sea perfectamente libre en revertir a su favor a quien Él elige. Dios es absolutamente libre. Porque si no fuera libre, si estuviese condicionado por las obras nuestras, Dios ya no sería libre, ¿o no?
Y si Dios no fuese libre, ya no sería soberano. Y si Dios no es libre, si Dios no es soberano, y Dios está condicionado por lo que nosotros hagamos para elegirnos, es un Dios bien patético entonces, pues no. No, Dios es absolutamente libre para poder elegir a quien Él quiere porque lo hace por su gracia. Por eso la elección de Dios no está basada en lo que los seres humanos podemos hacer. Si no, su libertad ya no sería tal y no estaría actuando por gracia. Bueno, por lo tanto, esto es súper importante porque nos pone en un lugar en donde nosotros somos receptores de la gracia del Señor. No es por lo que tú mereces, porque si fuera por lo que tú y yo merecemos, todos merecemos lo mismo, ¿no? La paga del pecado es muerte. Muerte. Eso es lo que merecemos. Y la muerte, recuerda que la muerte tiene que ver con separación. Eso significa muerte. Cuando tú y yo morimos, ¿qué sucede? Se separa nuestro cuerpo de nuestra parte material, se separa de nuestra parte inmaterial. ¿Cierto? Es una separación. Eso es la muerte. Cuando dice que la paga del pecado es muerte, es una separación eterna con el Creador. Una separación eterna con el Creador. Al contrario, la palabra vida significa unión. Unión. La persona que tiene vida tiene unión. Por eso Jesucristo decía, yo he venido para daros vida, para darnos unión con el Padre, y una unión que es en abundancia. Ahora bien, hermanos, la gracia de Dios es un temazo que tú y yo debemos conocer e interiorizarnos. Pablo ha hablado mucho de la gracia anteriormente. Por favor, mira, vayan a Romanos 3. Solamente te voy a dar este ejemplo, ¿ya? Hay otros, pero Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Hay otros ejemplos que Pablo ya ha venido hablando bastante del tema de la gracia. Bueno, anda allá, Romanos 3, 21. En adelante, alguien que lo pueda leer, por favor. Romanos 3, 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Sigo? Sí, sigue nomás. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira el versículo 24. Mira el versículo 24. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos justificó por su gracia. Por su gracia. ¿Y cómo es esto? Mediante la redención. Fuimos rescatados del pecado por Cristo. Bueno, y de ahí en adelante, hermanos, hasta el versículo 31, sigue hablando el tema de las obras y de la gracia y cómo el Señor ha salvado por la gracia solamente. Capítulo 4, ahí sigue y muestra el ejemplo de Abraham entre los versículos 1 al 11, sigue hablando de esto. Capítulo 5, versículo 2, también nos dice en esta gracia que estamos firmes. Versículos 20 y 21 del capítulo 5 también nos habla de la gracia del Señor también. Capítulo 9 que estuvimos viendo, versículo 11, también nos sigue hablando acerca de la gracia del Señor. Entonces, hermanos, qué importante, y volvamos por favor allá al capítulo 11 de Romanos, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y por obras. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Bueno, pareciera siempre como redunda parece un juego de palabras, pero lo que está diciendo Pablo es, no, gracia y obra, no se llevan. Bueno, no se llevan en términos para
para el rescate nuestro. Ha sido siempre por gracia. Bueno, y aquí está hablando acerca de Israel. También hay una elección, hay unos que son elegidos, que es el remanente, que es por gracia, igual que la iglesia, porque son parte de la iglesia. Ya no hay diferencia. Entendemos eso, hermano, ¿no? Que ya después los israelitas fueron siempre en el Antiguo Testamento el pueblo elegido de Dios, pero al rechazar el Evangelio, Dios rescata a algunos de los israelitas, pero ya no tienen una connotación especial, son parte de la iglesia. Así como la iglesia, los gentiles somos rescatados por gracia, ellos también. No hay ninguna diferencia de ahí en adelante. Bueno, ahora bien, versículo 7. ¿Qué pues? ¿Y qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué pues? ¿Qué entonces? Es una pregunta retórica, hermano, que marca una conclusión. Ya, entonces, lo que buscaba Israel no lo alcanzó. A ver, le hago una pregunta. ¿Israel buscaba a Dios? No estoy hablando de Jesús, estoy hablando de Dios. Sí, ¿Qué creen ustedes? ¿Ellos buscaban a Dios? sí, porque ellos trataban de mantenerse bajo la ley, de hacer sacrificio, hacían todo eso, en el fondo era buscando a Dios. ¿Ya? Yo creo que buscaban su propia justicia. ¿Ya? Ahora, Israel como nación, ¿ya? No los individuos en particular, porque tenemos, cuando hablamos de individuos hay distintos tipos de individuos, po. Algunos que más certeros que otros, no, pero como nación siempre buscó adorar a Dios. Lo tenían establecido, buscaban agradar a Dios. Bueno, y de hecho esa palabra buscar, lo que buscaba Israel buscar, es del griego episeteo, que tiene una connotación de una búsqueda intensa, diligente. Eso es lo que quiere decir. Diligentemente Israel buscaba a Dios. Y de hecho los judíos fueron muy religiosos, ¿ah? ¿Se acuerdan que allá en el capítulo 10, versículo 2? Capítulo 10, versículo... ¿Alguien que lo lea, por favor? Capítulo 10, versículo 2. Capítulo 10, versículo... ¿Qué dice de Israel en capítulo 10, versículo 2? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos tenían celo de Dios. Bueno, pero como bien decía la Sarita, ese celo no estaba bien canalizado. En el capítulo 9, versículo 31 y 32, ¿qué dice? Alguien que lo lea, por favor, hermanos. Capítulo 9, versículos 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Bien. Israel buscaba esto y no lo alcanzó. ¿Por qué? Como dice acá, porque la buscaban como por obras de la ley, no por fe. Bueno, no lo hacían por fe. Pero sigue diciendo el versículo 7 del capítulo 11, donde estamos, el versículo 7. ¿Qué pues? Los que buscaban a Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Hermanos, aquellos que Dios escogió dentro de los israelitas, porque ese es el contexto que está hablando acá, de Israel. Los que Dios escogió dentro de los israelitas, el remanente, son los que por fe y por la gracia del Señor han alcanzado a Dios. Bueno, ellos son, por eso dice, los que buscan, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, no, como Israel como nación, pero los que Dios ha escogido, ahí aparece el término escogido, por hermano, escogido.
insisto en esto que a no muchos les convence el tema de escogidos. Entonces tenemos que sacarlo de la Biblia. Generalmente, hermanos, nosotros cuando tenemos que venir a ver lo que dice el texto, ¿qué nos dice el texto? Eso es lo importante. Y nos dice, aquí hablando de Israel, hermanos, bueno, pero los escogidos sí lo han alcanzado. El remanente que Dios había escogido y que ha escogido y que ha creído, ha respondido por fe a la convocatoria de Dios, por la gracia del Señor que ha venido a su vida, ellos han alcanzado la salvación. Y los demás, ojo, mira lo que dice después, y los demás fueron endurecidos. Y los demás fueron endurecidos. Hablando de los israelitas, como nación buscaron algo y no lo alcanzaron. Un grupo de ellos, el remanente que fue escogido por gracia, respondió en fe. Ellos lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. Los que rechazaron el evangelio, los que no creyeron en el Mesías, además fueron endurecidos. Fueron, hermano, y esta frase está en voz pasiva. Bueno, fueron endurecidos. No que ellos se endurecieron, fueron endurecidos. Indicando que alguien externo endureció su corazón, endureció su entendimiento de aquellos que no creyeron. Como nos dice allá en el 9:18, ¿se acuerdan que lo vimos? En el 9:18, de manera de quien quiere, Dios tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Eso lo hace Dios. ¿Qué significa endurecer el corazón? ¿Qué significa endurecer el corazón de alguien? ¿Que Dios endurezca el corazón de alguien? No creer. ¿Ya? ¿No creer? ¿Qué significa no obedecer? ¿Qué significa que Dios endurezca el corazón? No tener la paz. No tener la paz. Se pone insensible a la palabra de Dios. Se pone insensible a la palabra del Señor. Endurecer es una insensibilidad espiritual que previene a las personas de responder a Dios, al mensaje de salvación. Es una insensibilidad espiritual. Y vemos en la Biblia que Dios endurece el corazón. Sí. Sí, claro, lo vemos en la Biblia. ¿Se acuerdan algún ejemplo? Faraón. Faraón, clásico. Sí, por clásico es Faraón. Es Faraón, ¿cierto? Dios endureció su corazón. Ahora, lo endureció. Recuerda que Dios endurece el corazón de las personas, pero las personas también tienen su parte. De hecho, Faraón, antes que todo, él endurece su corazón al Señor. O sea, hay una mixtura y hay una sinergia, por llamarlo así, entre una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que la persona también hace. Bueno, hay una responsabilidad también de las personas. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque hay posturas al respecto. Bueno, no es tan categórico en ese sentido y podemos diferir. Bueno, en Éxodo 8:15, solamente Éxodo 8:15, solamente quiero mostrarte esto, hermano, porque para mí es relevante. Éxodo 8:15. Ya, ¿quién lo lee, por favor? Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Mira, si bien es cierto, de hecho en el capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 21,
el Señor le había dicho a Moisés, anda y esto va a pasar. El faraón va a endurecer su corazón. En el capítulo 4:21, Dios hablando con Moisés le había dicho, oye, tú vas a ir y esto va a pasar. Faraón va a endurecer su corazón. Y la Biblia nos dice que ahí en el 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, estamos en el tiempo de las plagas, ¿cierto? Que había bajado un poquito las plagas, endureció él mismo su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho desde antes. Bueno, aquí vemos una responsabilidad de Faraón. Ahora bien, escúchame, hermano, por favor. Nosotros, hoy día, la iglesia cristiana evangélica, en general, se encuentra con distintas posturas al respecto. Bueno, y es importante, yo quiero mencionarte un par, porque hay varias, y dentro de ellas hay como matices y cosas bien que hay que entrar más, que creo que no son temas hoy día para conversarlo acá. Pero hay un par de posturas al respecto al tema de la respuesta a la gracia del Señor. Bueno, el Señor, bueno, el tema de la elección, yo creo, al menos yo lo veo en la Escritura que es claro. O sea, no hay mucho más que hacer, que Dios elige a quien va a hablarle, a quien va a presentarle, va a venir y hablar el Evangelio. Eso yo lo veo en la Escritura que está así. La elección está ahí, es de Dios, porque es un plan de Él. Bueno, y voy a nombrar dentro de esa perspectiva, porque hay otras posturas cristianas que creen, por ejemplo, que el hombre tiene libre albedrío para poder elegir a Dios, que el hombre es el que se acerca a Dios. Bueno, ya, yo no voy a entrar en eso porque eso, derechamente, al menos yo en mi convicción no lo veo en la Escritura, que el hombre se acerca a Dios. Veo siempre la gracia de Dios viniendo primero a la vida del hombre. Bueno, una vez que la gracia de Dios viene o sea, más que bien, una vez que Dios se presenta a las personas, vemos dos grandes posturas. Bueno, la primera tiene relación un poquito con lo que postuló Calvino, y es que de antemano Dios eligió a quién iba a salvar y a quién no. Bueno, por lo tanto, eso ya está así determinado, predestinado. Por tanto, Dios influyó tanto en el corazón de los que iban a ser salvos y endureció el corazón de los que no había escogido. Bueno, ¿se entiende eso, hermano? Por lo tanto, es a quien Dios salvó. Y la gracia de Dios influyó en ese corazón y Dios lo llamó. Y la persona no se pudo resistir a eso, al llamado de Dios. Y por otro lado, endureció a los que no van a ser salvos. Esa es una postura. Hay otra postura que también tiene que ver con que Dios ha elegido, que Dios ha escogido, que Dios se revela en la vida de las personas oyen el Evangelio, pero éstas no responden con fe. No responden con fe. Rechazan el Evangelio y por esta razón Dios endurece su corazón. Bueno, y uno va a encontrar, y generalmente vamos a hablar, hermanos que en las mismas congregaciones incluso pueden tener posturas distintas. Bueno, pueden tener posturas distintas. Y para mí no es mucho problema, porque para mí el tema no tiene que ver primariamente con ese punto. Para mí el punto es que si Dios nos escogió, nos salvó, respondimos por su gracia, ahora ¿qué hacemos con eso? Le glorificamos. Le glorificamos. Y para mí es súper importante eso porque yo crecí en los años 90 y el principio del 2000 con posturas que eran súper atrincheradas, un lado por otro, así como, oye, no, es que tú sí, esto acá, esto acá. Y hermano, eso no, creo yo que no edifica a nadie. Lo importante, hermano, más allá de la convicción que cada uno pueda abrazar
y que creo que son importantes tener su convicción y defenderla, es poder decir, ok, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Estamos obedeciendo en reverencia? ¿Estamos viviendo una vida que refleja a Cristo? Que finalmente el fruto con nuestra vida puesta a los pies del Señor, con una santificación que es progresiva, que es paso a paso, va a ir mostrando cuán real fue ese primer punto de justificación. Bueno, esto es súper importante para que tú y yo, hermanos, lo tengamos claro, podamos estudiarlo bien, podamos tener una convicción, abrazarla de acuerdo a lo que veamos en la palabra del Señor. Pero ojo, a mí me interesa mucho y yo te invito, hermano, que eso es como mi llamado como pastor. Porque yo como pastor no tengo el derecho de decirte, tú tienes que creer esto. Yo no puedo decirte eso. O sea, yo no te puedo decir, tú tienes que creer esta postura. Lo que sí lo que te tengo que decir, hermano, y es mi responsabilidad decir, tienes que tener una convicción que refleje lo que dice la Escritura, lo que dice el texto, y no lo que dice una tradición, lo que dice una doctrina con que fui enseñado. ¿Me explico, no? Porque hay veces que nosotros nos abanderamos por tradiciones, por doctrinas, porque así se me enseñó. Cuando generalmente yo hablo con algún hermano y la respuesta es, yo creo esto porque así se me enseñó, finalmente lo que está creyendo el hermano no es lo que la Biblia dice, sino lo que la persona le dijo. Y nosotros tenemos que estar siempre atentos a lo que la Escritura, el texto nos dice, no lo que un predicador enseña, no lo que un libro me dice, sino lo que me dice la Escritura. Y allí yo te invito, hermano, que puedas ser diligente en ver, como los hermanos de Berea, ¿te acuerdas? Realmente, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Y abrazar esas convicciones y poder seguir adelante sirviendo al Señor con esas convicciones. Ahora, ¿hay otros hermanos que van a tener otra convicción? Claro, por supuesto. Y seguimos siendo hermanos, si han puesto su confianza en Jesucristo como el Salvador de sus vidas, por supuesto. En los detallitos, hermanos, no nos quedemos pegados. Bueno, ¿me explico, hermano? No nos quedemos pegados en detalles que no edifican. Avancemos adelante hacia la perfección, hacia la madurez en el Señor. Bueno, y las cosas que no entendemos hoy día, quizás las vamos a entender más adelante. Pero avancemos en la gracia del Señor. Bueno, no sé si me explico, hermano, pero para mí es súper importante eso, para que nos quede claro, porque, insisto, nunca van a encontrar desde mi enseñanza decirle, hermano, usted tiene que creer esto. Esto es lo que... No. De hecho, nosotros en Centro Bíblico somos una unión de iglesias, pero somos muy distintas unas de otras. Nos vamos a encontrar con alguna iglesia que se alinean a una postura y ni siquiera una iglesia, hermanos dentro de eso, porque es así. Bueno, no es que todos tengamos que estar alineados a lo mismo. Tenemos un margen, por supuesto, y que nos viene muy bien porque nadie se arranca con los tarros. Y eso está bueno. Bueno, o sea, se entiende cuando digo se arranque con los tarros, pues, hermano, ¿cierto? ¿No? Es una metáfora, ¿cierto? Y eso nos va regulando. Pero no más que eso, dentro de esos márgenes nos vamos moviendo de acuerdo a lo que la Escritura, porque hay grises y hay cuestiones que son interpretativas y entendemos que es así. Pero hay otras cosas que estamos unidos y caminamos, y es que bueno, Pastor, dígame. mire, frente a esa postura, yo que no pertenezco a esta iglesia y soy nueva en el camino de la fe, se puede decir, quiero comentar que la misma Biblia nos da luces de lo que usted está hablando. Claro. La parábola del sembrador, el Señor sembró en todos los caminos y las semillas no brotaron así en todos los corazones. Entonces el Señor le da, el Señor siempre se aparece a las personas, de alguna forma u otra, pero en los corazones de las personas
no brota la semilla de igual forma. Exacto. También dice que aquellas personas que no conocieron de Dios, la misma naturaleza también da testimonio. Entonces, de todas maneras, aquella persona que escuchó hablar de Dios, pero no le importó, se alejó y eso hizo que endureciera su corazón. Exacto. Por eso mismo, gracias Maricel, muy buen aporte. Por eso mismo, y que bueno, y referido a lo que estaba diciendo Maricel, no el crecimiento en el corazón de cada uno de la palabra del Señor y cómo esta va germinando es en un ritmo distinto. Bueno, por lo tanto no podemos estar exigiendo lo que yo creo que el hermano también tiene que creerlo. Mejor enseñémonos las palabras, eso es lo más importante. Y no estemos debatiendo cuestiones que no tienen que ser debatidas, que no es necesario y que no edifican, hermano. Bueno, Pablo, para seguir, hermanos, Pablo en el versículo 8, 9 y 10 y respalda todo lo que él está diciendo con lo que dice acá, como está escrito. Porque Pablo, si se han dado cuenta, todo lo que él dice lo respalda con lo que las escrituras decían. Como está escrito. Y cita en el versículo 8, hace un mix entretenido este versículo, el que dice, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y hace una mezcla. Bueno, en realidad lo que Pablo va a hacer acá es que va a citar 3 versículos. En el versículo 8 cita 2, mezcla 2 versículos. Uno que está en la ley, que es el canon del Antiguo Testamento. Esto es súper interesante porque, a ver, en la regla del Antiguo Testamento habían libros que son la ley, que es la Torá, ¿cierto? El Pentateuco. Otros que son los profetas, que son los profetas que nosotros conocemos, pero ojo, que no son los mismos. Cuando uno ve la escritura de la Biblia judía, están ordenados de distintas formas. Bueno, entonces son la ley, los profetas y los escritos. Jesucristo los dijo así, siempre. Por eso nosotros creemos el canon del Antiguo Testamento por lo que dijo Jesucristo. Jesucristo lo validó. Jesucristo habló de la ley, de los profetas y de los escritos. Por eso nosotros creemos eso. No es porque los judíos lo crean, sino porque Jesucristo lo validó. Y nosotros somos cristianos. Creemos lo que Jesucristo dijo. Si Jesucristo es la verdad y validó esos libros, entonces nosotros lo creemos. Bueno, Jesucristo, por ejemplo, habló del Génesis, ¿o no? Habló del Génesis cuando hablaba acerca de varón y hembra los creó, ¿se acuerdan? Entonces, si Jesucristo habló del Génesis, entonces nosotros, entonces el Génesis vale. No sé, pues habló por ejemplo, del libro de Éxodo, habló bastante, de Moisés, de Abraham, cuando le hablaba a los fariseos. Jesucristo, incluso habló hasta de Jonás, ¿se acuerdan? Jesucristo habló de Jonás también. Bueno, Jesucristo los valida y nosotros creemos porque Jesucristo lo validó. Ahora bien, lo que Pablo dice acá respalda todo este discurso, lo que está hablando, con citas que son tanto de la ley, de los profetas y de los escritos. Primero, en el versículo 8, hace esta mezcla entre Deuteronomio 29:4, bueno, Deuteronomio 29:4 e Isaías 29:10. Isaías 29:10. Ambos hablan acerca de Deuteronomio 29:4. Si alguien lo tiene, se lo agradezco, por favor. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Bien, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y Isaías 29:10. Si alguien lo tiene, Isaías 29:10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Bien,
estos dos versículos, Deuteronomio 29:4 e Isaías 29:10, dan como resultado lo que el apóstol Pablo dice acá. Y en el versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Ambos versículos tienen algo en común, que tiene que ver con que Dios cerró los ojos. Bueno, ese es el tema como que tienen en común. Dios cerró los ojos. Y hablando, por supuesto, acerca de aquellos que ha endurecido. Bueno, que es el tema que viene tratando, que Dios había endurecido como está escrito. Dios lo hace también. Y de la misma forma, en el versículo 9 y versículo 10, él cita ¿a quién? Versículo 9 y versículo 10. ¿A quién cita? A David. Bueno, David escribió libros de la Biblia. Los salmos. Los salmos. Sí, pues, y aquí cita el Salmo 69, versículos 22 y 23. Bueno, eso es lo que está haciendo. El Salmo 69 es un salmo precioso, es un salmo mesiánico que nos ha ayudado mucho a conocer más de Jesucristo, o cómo veían a Jesucristo, o se revelaba de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y los versículos 22 y 23 hay una imprecación, vale decir, David está pidiendo justicia a Dios para los que le están haciendo mal. Está pidiendo a Dios que los castigue. Y Pablo, sin embargo, no está pidiendo mal para los judíos, pues, no, al contrario, él amaba a su pueblo, sino que está describiendo lo que Dios ha hecho en ellos debido a su rechazo al Evangelio. Y les dice, ahí David, en el versículo 9 y versículo 10, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Se ha vuelta su mesa, eso es su convite, porque es como sus invitados. Bueno, la mesa que está dando de comer a sus invitados se transforma en una trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Y David le está diciendo, los que Dios ha endurecido el corazón, finalmente la confianza, porque su convite habla de una mesa preparada de invitados para comer un banquete, eso es su convite. Y eso presupone un lugar seguro, un lugar de armonía, un lugar en donde la gente es bienvenida. Bueno, eso está simbolizando, y Pablo lo que está simbolizando acá es Jesucristo, que en donde tenían que poner toda su confianza. Sin embargo, eso, y como lo dijo en otras palabras, en otro pasaje, Jesucristo se volvió la piedra de tropiezo para ellos. Eso es lo que le está diciendo finalmente. No quisieron creer en Jesucristo, bueno, Dios cierra sus ojos y Jesucristo viene a ser piedra de tropiezo para ellos. Entonces, hermanos queridos, Dios no ha rechazado a su pueblo. Dios no ha rechazado a su pueblo, sino que desde entre su pueblo también ha elegido a algunos para ser salvos por gracia, ya no por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y de los gentiles también ha elegido a otros por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, y así como eligió a algunos, endureció a otros. Porque ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Porque esto es súper interesante. Si nosotros no entendemos cuál es el objetivo de Dios, se nos empiezan a caer las cosas porque comenzamos a no tener una comprensión global de todo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que vean su justicia. ¿Cómo, perdón? Que vean su justicia. ¿Se acuerdan que Dios hace todo lo que hace para mostrar su poder, para mostrar su ira y para mostrar su misericordia? Eso es ¿para qué? Mostrando su poder, mostrando su misericordia y mostrando su ira, Él va a ser alabado, Él va a ser glorificado. Y eso es relevante, hermanos, porque todo gira en torno a Dios.
no en torno a nosotros. Ahora, algunas relevancias para el día de hoy, para ir finalizando, hermanos, cosas que pueden ser relevantes para nosotros hoy en día, porque si bien es cierto, Pablo le estaba escribiendo a Israel, o sea, comentando de Israel, hablando del remanente de Israel en este caso, pero algo que es relevante para el día de hoy para nosotros. Recuerda que los creyentes somos salvos por gracia. Y eso excluye cualquier tipo de obra o de cualquier tipo de mérito en relación a la salvación. Dios podría habernos dejado en nuestra propia rebelión. Dios te podría haber dejado a ti en tu propia rebelión. Dios te podría haber dejado muerto en tus delitos y en tus pecados. Pero su gracia vino a tu vida y su gracia te rescató. Ahora bien, esa gracia es la que hoy también te va a encaminar hacia su presencia. Y es esa gracia la que nos sostiene para ser lo que somos. Y en esa gracia hoy día tú y yo nos bastamos. A pesar de las circunstancias y a pesar de nosotros mismos, esperamos y confiamos en la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Confiamos diariamente en esa gracia que sobreabunda a pesar de nosotros mismos. Qué buena noticia es eso. Qué buena noticia que Dios no te está mirando con el dedo a ver qué hiciste hoy día. La religión nos dice precisamente eso. En general las religiones. Si tú haces algo malo, está Dios apuntándote con el dedo. Las Escrituras, ¿saben lo que nos dice? Que cuando nosotros caemos en pecado, el pecado nos grita y nos dice, mira lo insuficiente, lo débil que eres para mantener una adoración a Dios. Y la Escritura nos dice, en ese mismo momento, corre a tu Padre amoroso, corre al Dios de toda gracia que te está esperando para que sigas confiando en Él. Oh, hermano, eso hace toda la diferencia entre una vida centrada en uno mismo y en una vida centrada en Dios. Si yo la centro en mí mismo, voy a estar esperando yo cambiar. Y voy a hacer todos los esfuerzos como lo hacían los judíos, confiando en su propia justicia. Pero si confío mi vida en la obra de Cristo, que murió y resucitó, porque no son palabras, hermano. El hecho importante acá es que Cristo murió y resucitó y está vivo. Y si Él resucitó, entonces todo lo demás que dijo es verdad, porque Él resucitó. Además, en nuestra predicación, cuando tú compartas el Evangelio, cuando tú prediques el Evangelio y hables de esto, de esta buena noticia, que ya no, las personas no tienen que confiar más en ellos, sino que confiar en Dios para adorarle, confiar en la obra de Cristo. No todas las personas van a responder al Evangelio, por supuesto. Y eso está dentro del conocimiento de nuestro buen Dios. Si no, todos van a responder al Evangelio. Pero nuestra labor es anunciar el Evangelio. Y Dios va a hacer lo demás. Y lo va a hacer en su tiempo. Y lo va a hacer en sus formas. Nosotros solamente anunciamos el Evangelio. Sería mucho menos complicado, creo yo, si nosotros le predicáramos solamente a aquellos que van a responder al Evangelio, ¿no? Oye, sería bonito, hermano, ¿no? Sería cachado decir, voy a alguien y responde al Evangelio. Y voy a alguien, responde al Evangelio. Sería maravilloso. Ahora, ¿cómo saber quiénes son? No podemos saber. Pero en un principio, cuando vamos a predicar el Evangelio, ¿podemos saber quiénes son? No. ¿Qué hacemos nosotros? Como bien dice la Miriam.
Como dice, como nos mandó el Señor Jesucristo, yendo, hagan discípulos. Y los frutos van a evidenciar quién es el Señor de sus vidas. Te hago una pregunta. ¿Hoy día estás haciendo discípulos? ¿Tienes a alguien a quien le estás anunciando el Evangelio? Sí. ¿Tienes a alguien? Porque el emperador de nuestras vidas, Jesucristo, yo le llamo emperador, hermano, porque para mí es mucho más gráfico decirle emperador que decirle señor, aunque la palabra correcta es señor. Bueno, pero señor, en nuestra cultura le llamamos señor a cualquiera. ¿Cómo está, señor? Adelante, señor. Y como que pierde un poco, al menos yo, para mí, como que pierde un poquito la potencia que tiene la palabra. Por eso a veces me escucha decir emperador. Es mi emperador. Y de hecho, ni siquiera nosotros sabemos mucho lo que es un emperador, porque tampoco en nuestra cultura existe lo que es un emperador. Pero más que un presidente, pues más que un comandante en jefe, lo que sea. Es el emperador. El emperador nos manda a ser discípulos. ¿Y saben qué? Todos tenemos que hacer discípulos, y las personas que están donde Dios está puesto es para que tú le hagas discípulos, y los primeros discípulos es tu esposa, es tu esposo. Nos discipulamos mutuamente, como en matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros cercanos, con los hermanos de la iglesia, y por supuesto con inconversos. Son nuestros primeros discípulos, a quienes les reflejamos del Señor. Por tanto, hermanos, este tema es gravitante, es relevante para el día de hoy. Hemos visto, entonces, ya cerramos hoy día con el versículo 10, Romanos 11. Vamos a seguir desde la próxima semana con todo lo que nos sigue desde el versículo 11 en adelante. Pero, hermano querido, salvos por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. No es por obras. Bueno, eso, queridos hermanos, les invito a que podamos orar a nuestro buen Dios, dándole gracias por este tiempo, ¿verdad? En que podemos aprender un poquito más de la palabra del Señor.